Somos casi idénticos, 99.9% a nivel genético, pero esa pequeña variación del 0,1% explica todas nuestras diferencias físicas y de comportamiento, desde el color de nuestros ojos hasta la personalidad. Estas diferencias, llamadas variantes genéticas, son cruciales para la diversidad humana y explican por qué dos personas no emparentadas pueden parecerse, o por qué gemelos idénticos desarrollan enfermedades distintas, según explica la ciencia de la herencia y la genética humana. La variación genética es el conjunto de diferencias en nuestro ADN que nos hace únicos, incluso entre miembros de la misma familia. Es un cambio en la secuencia del ADN que no siempre es una enfermedad, sino una modificación en el manual de instrucciones genético. ¿Por qué somos tan parecidos en un 99.9%? Pues compartimos la gran mayoría de nuestro ADN, ya que todos provenimos de un ancestro común y evolucionamos juntos. Esta base genética común es la que nos define como especie humana. ¿Qué hace diferente ese 0,1% restante? Los rasgos físicos son pequeñas variaciones en genes específicos, como los que nos controlan los rasgos faciales, que son los responsables de nuestro aspecto único, el comportamiento y la salud, que también son variaciones que influyen en hábitos, personalidad y predisposición a ciertas enfermedades. Tenemos un ejemplo de los gemelos idénticos, que incluso siendo gemélicos, no son 100% iguales a nivel del ADN. Pequeñas mutaciones postcigóticas después de la concepción pueden generar diferencias sutiles que afectan su salud o desarrollo. Aunque parezcamos muy distintos genéticamente, somos casi lo mismo. Son esas poquísimas variaciones las que dan forma a cada individuo, haciendo que seamos únicos y a la vez parte de una misma gran familia humana. La recombinación genética es un proceso biológico fundamental en el que se produce un intercambio de segmentos de ADN entre moléculas genéticas, generando nuevas combinaciones de genes. Este fenómeno es clave para la variabilidad genética, esencial para la evolución y la adaptabilidad de las especies. Durante la meiosis, la formación de gametos, de óvulos y espermatozoides, los cromosomas homólogos, uno de cada uno del progenitor, se alinean y se intercambian fragmentos de ADN. Este proceso, conocido como entrecruzamiento, permite que los descendientes hereden combinaciones únicas de los alelos, lo que explica por qué los hermanos con los mismos padres pueden ser genéticamente distintos. La endogamia ocurre cuando se reproducen individuos que tienen parentesco entre sí. Este tipo de reproducción reduce la diversidad genética dentro de una población y aumenta la probabilidad de que se expresen enfermedades hereditarias o genes recesivos dañinos. Por otro lado, la deriva genética es un proceso que ocurre de manera aleatoria y afecta principalmente a poblaciones pequeñas. A través de este proceso, algunos genes pueden aumentar o disminuir su frecuencia e incluso desaparecer, sin que esto esté relacionado con la adaptación o la selección natural. El flujo genético, también llamado migración genética, es el movimiento de alelos entre poblaciones debido al desplazamiento de individuos, gametos o semillas. Este proceso ocurre cuando organismos migran y se reproducen en una población distinta a la de origen, incorporando nuevo material genético al acervo génico receptor. Desde el punto de vista evolutivo, el flujo genético es clave porque aumenta la diversidad genética, reduce los efectos de la endogamia y favorece la adaptación a cambios ambientales. Un ejemplo claro es la presencia de genes neandertales en humanos modernos, resultado de antiguas migraciones y mestizajes. Sin embargo, el flujo genético puede verse limitado por barreras geográficas como montañas o desiertos, y por barreras reproductivas, lo que provoca aislamiento poblacional. Este aislamiento facilita la diferenciación genética y a largo plazo puede contribuir a procesos de especiación. El aislamiento geográfico es un proceso evolutivo que ocurre cuando una población de una misma especie queda separada físicamente por una barrera natural, como las montañas, los ríos o mares, o una barrera artificial, como las carreteras, las represas o ciudades. Esta separación impide que los individuos se encuentren y se reproduzcan entre sí,
por lo que se interrumpe el intercambio de genes entre las poblaciones. Después de la separación, las poblaciones quedan aisladas y ya no pueden mezclarse. Cada grupo comienza a vivir de manera independiente sin compartir información genética. Esto hace que los cambios que ocurren en una población no se transmitan a la otra. Las poblaciones aisladas se adaptan según las condiciones del ambiente en el que viven, como el clima, la disponibilidad de alimento y la presencia de depredadores. A través de la selección natural, sobreviven los individuos que poseen características más favorables para ese entorno, lo que permite que estas características se vuelvan más comunes con el tiempo. La especiación alopátrica se define como un proceso evolutivo mediante el cual una población ancestral se divide en dos o más poblaciones debido a la aparición de una barrera geográfica que impide el flujo génico entre ellas. Como consecuencia del aislamiento especial, cada población evoluciona de manera independiente bajo la influencia de la selección natural y la deriva genética y las mutaciones, acumulando diferencias genéticas a lo largo del tiempo. Este proceso puede conducir al restablecimiento de un aislamiento reproductivo, de modo que aun si la barrera geográfica desaparece, la población ya no pueden cruzarse con éxito y se consideran especies distintas. La especiación simprática es una formación de nuevas especies sin separación geográfica por diferencias genéticas o de comportamiento. En este encontramos lo que es el hábitat 1 y en el hábitat 2. Y en el aislamiento reproductivo son barreras que impiden la reproducción entre poblaciones incluso si viven en el mismo lugar o ubicación geográfica.